Hola, buenas noches. Pues muy bien, pues sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos y todas. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros encuentros tanatológicos y estamos trabajando diversas maneras de acceder, de interpretar el trabajo terapéutico en torno a la tanatología. La vez pasada vimos, ya vimos a Kubler-Ross. Vimos los Kubler-Ross, ya la vimos, sí, ¿verdad? Sí, ya, claro, con Moisés. Y también vimos un poco de rituales, ¿no? Porque la persona que iba a dar el tema, pues no vino, pero lo menos. La doy yo, no hay mayor problema. ¿Sí? Aunque yo no tengo tantos fans como otros, pero bueno, como decía mi papá, ¿de quién falta? Pues nadie, ¿eh? Ya ¿Y quién, estamos quién todos. dijiste que iba a dar ritual? Ok, ya. Pues alguien iba a dar rituales, Sí, ya ni me acuerdo su nombre. Yo no dije, ella lo dijo. Pero bueno. sí. Laura Minera, Boca. Entonces, el día de hoy vamos a seguir los abordajes de diversos autores y ver sobre todo, bueno, qué tanta aplicación tienen en la tanatología actual, ¿no? Luego Edith les va a hablar acerca de los paradigmas en la nueva tanatología. Y yo creo que la tanatología no debe ser de paradigmas, porque pues paradigmas es algo como algo que debe ser cierto, una verdad absoluta, ¿no? Y esos paradigmas los vamos reconstruyendo día a día a lo largo de nuestra vida, porque somos seres en construcción eternamente, ¿verdad? Y no hay verdades absolutas ni verdades relativas, solo hay hechos, y como esos hechos, uno de ellos es el autor que vamos a comentar el día de hoy, que es las tareas del duelo. De las tareas del duelo, hay, creo, creo que es un libro de Jorge Bucay, creo que se llama también Las tareas del duelo, una cosa así. No, no es El camino de las lágrimas. De Alba Payas. Pero sí, pero Alba, es que Alba Paya se mete en un libro que se llama El camino de las lágrimas, al igual que Jorge Bucay. Este, y y de las tareas del duelo también hay algún autor, son colombianos, ¿verdad? Que te ponen las 15 tareas del duelo. Imagínense, si con una no puedes, con 15 menos. Y la certifican y todo, ¿no? Pero bueno, es su visión muy particular y básicamente es un testimonial de cómo él y su hijo vivieron el duelo por la pérdida del hijo y del hermano. Pero bueno, eso les funcionó a ellos, ¿no? No funciona a todos. Entonces eso es, ¿no? No hay que ser deterministas. Lo que el autor ahí nos va a proponer el día de hoy, nos va a poner desde William Ward, nos va a hacer todo un análisis de estas tareas del duelo que anteriormente pues eran, ¿no? Eran como nuestros objetivos, uno de los objetivos fundamentales de la tanatología. Entonces, nos quedamos a cargo de ella. Pues adelante, doctora Edith. El Gracias. Hola, detalle es buenas tuyo noches. y te va a salir todo completamente mal, ¿sí? Hola, buenas noches. Bueno, pues es que la idea era que les diera las tareas del duelo con los puros títulos para practicar un poquito como mi oratoria, mi speaker. Era una tarea, pero no alcancé a hacerlo así. Y bueno, pues lo vamos a ver No, del modo hazlo, aunque te práctico. salga mal, hazlo. ¿Mandé? Además, te va a salir mal, hazlo. Es que no alcancé a pasarlo todo así. Ya te sabes las tareas del duelo, hazlos. Hazlo. Haz el título, te arrancas de tu ronco pecho. Va. Bueno, Es. entonces, pues esta noche toca ver a William Gordon y sus tareas del duelo. Muchas veces hablamos, o casi la mayor parte de las personas habla de las etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero no leemos bien el libro de William Gordon y es un libro bien bonito y si nosotros nos ponemos a analizarlo, estas tareas que él propone realmente es la realidad, es lo que
nosotros hacemos normalmente cuando estamos pasando por un duelo. No tiene nada, nada que no sea normal, nada que no vivamos todos. Entonces, ¿quién fue William Worden? Es un personaje que revolucionó la psicología del duelo, pues al proponer este modelo de tareas y a empoderar el doliente, transformando el rol que tenía de pasivo a participar de una manera activa en el duelo. ¿Cómo es esto? Antes los pacientes, los personas dolientes, mm, se iban con el médico, les daba medicación porque presentaban síntomas de enfermedad cuando era un duelo realmente, pero los medicaban o iban con el sacerdote y el sacerdote les ponía pues a que rezaran, a que fueran a misa, a que fueran, a que hicieran algo, les imponían, no era libremente. Entonces, William Gordon viene a proponer hacer que la persona participe de su propio duelo, que elabore su duelo como ella lo crea conveniente. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, revolución en la comprensión del duelo. El modelo marcó un antes y un después en la tanatología al redefinir el duelo como un proceso activo donde el doliente pues trabajaba conscientemente su duelo, donde era consciente de cómo lo quería trabajar y de cómo lo va a trabajar, y un marco práctico y dinámico a diferencia de los modelos tradicionalistas. Y el enfoque participativo, su modelo empodera al doliente proponiéndole herramientas concretas para procesar la pérdida, transformando el duelo de una experiencia puramente pasiva a un proceso de crecimiento personal activo y significativo. Si nos vamos a los tiempos remotos, el médico era el que decía cómo tenían que hacer, cómo lo tenían que llevar. Esto era cuando las personas pedían alguna opinión de un profesional que era casi siempre. ¿Quién fue William Gordon? Bueno, pues el doctor William Gordon eh, fue un personaje que transformó radicalmente la psicología del duelo, pues al convertirlo, como decíamos, en un proceso tradicional pasivo a un proceso activo, y fue una de las figuras más influyentes de la tanatología moderna. Y sus antecedentes profesionales, pues él es un pionero en psicología clínica y en tanatología, es un profesor en emérito. En emérito quiere decir que es un profesor retirado o jubilado de la universidad, y su posición académica, pues un profesor es distinguido de la escuela de Harvard Medical School, donde ha formado generaciones de profesionales en el campo de la psicología y de la psicología del duelo sobre todo. Y ha tenido unas contribuciones académicas pues muy importantes al duelo en su, pues ha sido un investigador de este tema. Su principal obra, pues, es el libro El tratamiento del duelo. Y esto es bien interesante porque todas las dudas que les surjan, si leen el libro, pues ahí se las pueden contestar el mismo libro. El alcance y la innovación que él tuvo fue un impacto internacional. Su trabajo ha sido traducido a 14 idiomas, influyendo en la práctica clínica y en la investigación del duelo a nivel mundial, y su innovación terapéutica pues se desarrolló en el modelo revolucionario, como ya hablamos, basado en las tareas activas que empoderan al paciente, no que esté nada más pasivo, sino que sea un paciente dinámico que esté trabajando su propio proceso. El contexto histórico de su teoría del duelo, pues es la conceptualización del duelo en la cual experimentó una transformación radical, desde ser considerada una patología que requería cura médica hasta reconocerse como un proceso natural de adaptación activa gracias a la visión revolucionaria de Gordon.
Y acuérdense que este libro fue escrito, si mal no recuerdo, en 1980. Y antes de esto, pues el duelo era considerado como una patología y no hace tantos años, hasta la pandemia, se consideraba todavía que había duelo patológico, pero ahora con los nuevos paradigmas que yo digo, vemos que el duelo no es patológico, que es un proceso normal. La perspectiva del siglo XIX en el duelo como enfermedad era, pues en la época victoriana, el duelo se caracterizaba como una dolencia médica que exigía tratamiento inmediato. Los médicos de la época prescribían remedios físicos para síntomas emocionales, reflejando una comprensión inmediata de la naturaleza psicológica del dolor por la pérdida, donde realmente las manifestaciones del duelo pues son muy parecidas a los síntomas, son muy parecidos a una enfermedad y que realmente pues no es enfermedad ahora que estudiamos realmente qué es el duelo y qué es lo que implica el duelo. La evolución en el siglo XX y con la influencia del psicoanálisis y marcó un punto de inflexión crucial. Freud en su obra Duelo y Melancolía que escribió en 1917 en este artículo donde estableció las bases para entender que el duelo como proceso psicológico y natural, mientras que Kubler-Ross revolucionó el campo con su modelo de las 5 etapas, aunque manteniendo una visión relativamente pasiva del doliente, donde el doliente pues no trabajaba, únicamente se le medicalizaba. La revolución de Gordon pues fue un enfoque nuevo y activo, donde transformó radicalmente esta perspectiva al introducir pues su teoría de las tareas del duelo. Y este enfoque innovador reconoció por primera vez al doliente como un agente activo de su propia recuperación y así de esta manera pues le proporcionaba herramientas concretas para procesar la pérdida y construir una nueva realidad. Su metodología pues marcó al inicio de una era donde el duelo se entiende como un proceso de crecimiento personal y de adaptación, una adaptación activa, no pasiva. ¿Qué son las tareas del duelo? La visión general. Pues el proceso de duelo es un camino personal que se desarrolla a través de 4 tareas fundamentales, las cuales nos guían desde el momento de la pérdida hasta la recuperación emocional, pues permitiéndonos honrar nuestro dolor mientras avanzamos hacia la sanación. La primera tarea, pues, es la aceptación de la realidad, reconocer y aceptar conscientemente que la pérdida ha ocurrido nos permite confrontar la nueva realidad, aunque sea muy dolorosa. Y en la segunda tarea, pues es el procesamiento emocional, es donde damos espacio y validez a todas las emociones que emergen durante el duelo, desde la tristeza, desde la ira, la culpa, el amor, permitiéndonos experimentarlas sin ningún juicio. Y en la tercera tarea de adaptación práctica, pues es aprender a ir por la vida cotidiana bajo las nuevas circunstancias, desarrollando nuevas habilidades y asumiendo nuevos roles y rutinas que nos ayuden a seguir adelante y que aparte de que nos ayudan, pues lo tenemos que hacer porque la vida nos cambia. Y en la cuarta tarea es de reconstrucción emocional, cultivar nuevas formas de conexión con el ser querido. Contribuimos a un futuro significativo, integrando la partida a nuestra historia personal sin que esto impida pues, que tengamos un crecimiento. En la primera tarea, que es la aceptación, la aceptación, aceptar la realidad de la pérdida, bueno, pues en esta tarea es un paso fundamental que requiere de que seamos muy valientes y muy honestos con nuestras emociones para poder reconocer con compasión hacia nosotros mismos que la vida nos ha cambiado y que necesitamos
tiempo para asimilar esta nueva realidad, que empecemos a construir un mundo donde nuestro ser querido ya no está, ¿sí? Donde nos acostumbremos a vivir sin él. El primer paso, pues, es permitirnos reconocer. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces llegan los dolientes a terapia y dicen, es que vengo porque mi esposo, mi hermano, mi papá, mi hijo o X ser querido se fue, ya no está. Y cuando me llegan a mí así, les digo, ¿y a dónde se fue? No, pues se fue, ya no está aquí. ¿Y cuándo va a regresar? No, pues es que él ya no va a regresar porque ya se fue. Y digo yo, bueno, se fue de indocumentado y ya no va a poder regresar hasta que tenga documentos. Y me dicen, no, es que partió, marchó. Y le digo, ¿está haciendo su servicio militar? Y me dicen, no, es que se murió. Y digo, ah, entonces se murió. Entonces empezamos por hablar, este, las cosas como son, sin eufemismos. Mi ser querido se murió, ¿sí? Y a mí no me gusta utilizar en lo personal la palabra trascender, porque para mí trascender significa lo que yo dejo, el legado que yo dejo después de morir, ¿sí? Por ejemplo, trasciendo a partir de los libros que escribo y que dejo, que los árboles que yo sembré, las obras que yo hice, trasciendo a través de eso. Pero una vez que mis signos vitales cesen, pues estoy muerta, morí y trascendí pues a través de mis hijos, a través de las obras, a través de lo que escribí, a través de lo que les estoy platicando, también puede ser. Y lean el libro para que no vean que son mentiras y para que se les despejen sus dudas. Y pues este proceso natural de adaptación requiere tiempo, gentileza con uno mismo, ya que nuestro cerebro y nuestras emociones necesitan ir ajustándose gradualmente a la realidad que estamos viviendo inicialmente de una manera incomprensible o muchas veces abrumadora. Y la importancia de no evadir, es bien importante esto, porque muchas personas están viviendo su duelo, pero lo evaden. ¿Cómo es una manera de evadirlo? Pues trabajando horas extras, acumulando trabajo, saliendo a lugares que nos distraigan, que no estemos pensando en nuestro ser querido. Entonces es fundamental darnos ese permiso para sentir y para experimentar la pérdida en toda su dimensión, aun cuando sea muy dolorosa. Evitar el dolor a través de distracciones constantes o la negación solo prolonga el proceso pues de sanación del duelo o la adaptación. Aunque pueda resultar desafiante, enfrentar la realidad con conciencia y apoyo es el crecimiento necesario para construir una sensación auténtica, una sanación, perdón, auténtica y duradera. Es un acto de amor propio para nosotros mismos que nos permite eventualmente encontrar un equilibrio en nuestra vida. Entonces, aquí nos quiere decir que debemos de vivir el proceso del duelo, que no le tengamos miedo, que sintamos todo el dolor que tenemos que sentir, que lloremos todo lo que tenemos que llorar, porque eso nos va a ayudar a, a, este, a ir procesando nuestro duelo. Y por ejemplo, nos pone unos ejemplos de aceptación en los diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, el duelo pues es un proceso universal que todos pasamos, por eso es universal, todos vivimos duelos y que adopta múltiples formas, desde la dolorosa pérdida de seres queridos hasta la transformación de sueños y el fin de relaciones significativas. Y cada experiencia de pérdida es única, ningún duelo es igual y merece cada una de las pérdidas tener su propio espacio, su propio tiempo para la aceptación, para la sanación, ¿sí? Y la aceptación en el duelo por la muerte
la pérdida de un ser querido, pues, nos desafía a aceptar una realidad que parece imposible, parece que nunca nos vamos a recuperar de la pérdida, de la muerte de ese ser querido. Es, reconocer que aunque su presencia física ya no nos acompaña, pues el amor y los recuerdos permanecen como un tesoro que nosotros podemos honrar mientras vamos viviendo emociones que surgen con su partida, y estas emociones son de todos. Vivimos de todas las emociones cuando sufrimos una pérdida, desde el enojo, desde la tristeza, desde el amor, porque muchas veces, aunque sea reciente, recordamos con amor sus palabras, sus caricias, la manera como nos trataba, la manera en cómo nos hablaba. La aceptación tras una ruptura. Aceptar el fin de una relación, pues significa reconciliarse con un futuro diferente al imaginado. A lo mejor nos imaginamos con una pareja y de repente pues nos damos cuenta que no era por ahí. Es comprender que el amor a veces significa soltar para poder seguir adelante, reconociendo que tanto nosotros como la otra persona, pues tenemos derecho a buscar nuevos caminos, a explorar nuevos horizontes. La aceptación aquí implica transformar el dolor en aprendizaje y en crecimiento personal, y que quizás los errores que cometimos o que pudimos fallar con esa persona, pues podemos reconsiderarlos para una nueva relación y no nos vuelva a pasar. La aceptación de perder un sueño. Cuando un sueño se desvanece, pues la aceptación se convierte en un acto de valentía y de reinvención, porque perdemos ese sueño, pero reconstruimos ese sueño por otro sueño que quizás sea a lo mejor. Y no es resignación, sino la sabiduría de reconocer que la vida nos invita a explorar nuevas posibilidades. Es aprender la flexibilidad ante los cambios que nos hacen más fuertes y que nos hacen más resilientes para los nuevos desafíos y para las nuevas pérdidas. Hace algunos meses, mm, perdí a un sobrino en un accidente de auto, se murió, y yo estaba sentada a un lado de la mamá del sobrino, una prima mía, y llega una hermana de ella, otra prima, y la abraza y le dice: "Es que estamos en una edad en la que de aquí para adelante vamos a sufrir muchas pérdidas y tenemos que estar preparadas para esas pérdidas". Y yo me quedé pensando, ¿habrá una edad para prepararse para esas pérdidas? Porque por muy estudiados que estemos, por muy preparados que estemos y que sepamos que la muerte es inevitable, que sea parte de nuestra cultura, que hagamos muchísimas cosas, nunca estamos preparados para la muerte, ¿sí? Para las pérdidas. Cualquier pérdida, pues nos duele. Las estrategias para facilitar la aceptación, bueno, algunas de ellas es, pues la aceptación es un camino personal que florece cuando nos permitimos ser vulnerables en un entorno seguro, honrando cada emoción como mensajera de nuestra sanación. Cada emoción es parte de nuestro duelo, es parte de nosotros, parte del amor que tuvimos por nuestro ser querido o parte de la grandeza del sueño que tuvimos, creando espacios seguros de expresión, identificar y cultivar espacios donde podamos mostrar nuestra vulnerabilidad sin ningún temor al juicio, ya sea en terapia individual, en grupos de apoyo especializados o con familiares de confianza. El acto de compartir nuestra experiencia no solo alivia el peso del dolor, sino que también ilumina el camino hacia la comprensión y la aceptación, y muchas veces con nuestras vivencias también apoyamos a otras personas que a lo mejor están pasando por un duelo y que no se atreven a platicarlo por el miedo a ser juzgadas, a ser criticadas, y eso ayuda muchísimo también y nos ayuda a nosotros mismos.
Es muy importante la validación emocional porque cada emoción que surge desde la tristeza más profunda hasta los momentos inesperados de alegría al recordar, pues la validación emocional significa que reconocemos cada sentimiento tiene un propósito en el proceso del duelo y actuando como puentes hacia la aceptación y el crecimiento personal nos ayuda para que nosotros vayamos elaborando nuestro duelo de una forma más segura, más precisa. Y bueno, nuestro camino hacia la aceptación, pues es único como las huellas digitales. Nadie va a vivir el proceso de duelo igual que los demás. Nada más en la persona que está en duelo es única. El duelo es único y es personal. Respetemos los días buenos tanto como los días difíciles, porque recordemos que el duelo es oscilante. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces medio bien, sabiendo que cada momento, incluso los aparentes retrocesos, forman parte integral de nuestro propio proceso de sanación. La aceptación no es una meta fija, sino un viaje de autodescubrimiento y transformación, y que muchas veces pasados los años, a veces pasan 20 o 30 años y recordamos a nuestro ser querido y todavía se nos salen las lágrimas recordando los momentos bonitos que vivimos a su lado. Entonces es bien importante que nosotros mismos nos validemos y que nos permitamos sentir toda esta serie de emociones que nos surgen durante el duelo. Y la segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. El proceso del duelo, pues como ya lo hemos mencionado, es un camino de sanación y cada emoción y cada lágrima pues tiene un propósito en nuestra recuperación. Por eso es importante pues que trabajemos nuestras emociones, que lloremos todo lo que tengamos que llorar, porque eso nos ayuda a, a, a que trabajemos nuestro duelo. En la importancia de la expresión emocional, pues abrazar cada emoción como mensajera de nuestra conexión con el ser querido, verlo de esta manera, reconocer que las lágrimas pues son una forma de honrar a nuestro ser querido y nos ayuda a liberarnos del dolor. Y en los métodos de expresión recomendados, pues tenemos por ejemplo, mantener un diario personal donde plasmemos los recuerdos, los sentimientos y las reflexiones diarias. Todos tenemos recuerdos de nuestro ser querido y es recomendable pues que llevemos un diario. Pues muchas veces llevamos un diario personal sin estar en duelo. Podemos llevar un duelario o un un diario, perdón, de sentimientos y emociones, donde vayamos trabajando ahí, escribiendo las emociones que nos van surgiendo. Y si tenemos ganas de llorar, llorarlo también y escribirlo. Compartir las experiencias con personas que nos brinden un espacio seguro y compasivo, por ejemplo, con los terapeutas, tanatólogos, porque yo digo que la tanatología, el duelo y las pérdidas son todo terreno de la tanatología. Y así como hay un arte de bien escuchar, también hay un arte de bien hablar y hay que saber quién sí nos puede escuchar de una manera sin prejuicios y sin juzgarnos y que realmente nos escuche. Canalizar las emociones a través de la creación artística, la pintura, la música, la poesía, la escritura, de todas las artes es bien importante. Yo leía y yo digo que hasta el hecho de tejer también es un arte, porque estamos trabajando emociones y al momento en el que combinamos colores, estamos procesando emociones y muchas veces los colores nos están reflejando el estado de ánimo que tenemos. Y eso nos ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho el arte en el duelo. Valorar cada forma de expresión como un paso válido en nuestro camino de sanación, pues es bien importante porque nosotros mismos nos estamos validando.
y nos estamos valorando. Cada expresión, cada lágrima, cada emoción, cada sentimiento que nos va surgiendo. Entendiendo el proceso del dolor, pues es aceptar el dolor como testimonio del amor que sentimos y parte esencial de nuestra historia, de la historia que vivimos con ese ser querido o de las ilusiones que nos hicimos, de los sueños y de los ideales que perdimos. Comprender que evitar el dolor pues solo prolonga nuestro duelo. El autocuidado también es muy importante cuando estamos en duelo. Cultivar la autocompasión, ser autocompasivos con nosotros mismos, tratándonos con la misma dulzura que ofrecemos a nuestros seres queridos. Asimismo nos debemos de tratar. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces no nos tratamos con esa dulzura y esa compasión que necesitamos. Nos vemos al espejo y ¿qué hacemos? Nos criticamos. Ya me salió una cana, ya tengo una arruga, qué gorda me veo o qué gordo me veo. Y empezamos a buscar los defectos en vez de vernos al espejo, darnos besos, abrazarnos y vernos de una manera compasiva. Respetar nuestro proceso único, confiando en que cada paso, por muy pequeño que sea, nos acerca a la sanación y vamos adelante. Y bueno, pues reconociendo y validando nuestras emociones, ya que el duelo pues despierta un amplio abanico de emociones muy profundas y muy complejas, cada una tan única como nuestra relación con el ser querido. Validar y acoger estas emociones pues es fundamental para que avancemos en nuestro proceso de sanación. Las emociones, pues sabemos que son fundamentales, la tristeza y la nostalgia, pues nos surgen como testigo del amor profundo que sentimos. Son como olas que nos recuerdan la importancia que tuvo esa persona en nuestra vida y nos ayudan a honrar su memoria. Y muchas veces más que olas son como tsunamis, ¿sí? Así muy intensas y es válido y se vale también. Y también tenemos emociones que nos desafían durante el duelo, como por ejemplo la ira y la culpa, ya que pueden surgir inesperadamente y surgen, manifestándose como pensamientos del y si hubiera, o como una frustración ante la pérdida. Si ustedes dan consulta tanatológica, seguramente que les han llegado muchas personas en duelo y les dicen, es que si hubiera estado, si lo hubiera llevado, si hubiera hecho esto, y esos hubiera son las culpas del duelo, pero que creen, hay que identificar las culpas reales y las culpas irreales. Una culpa irreal es el y si hubiera estado, si hubiera hecho. Y la culpa real es no estuve para que le pasara, no lo voy a llevar para que esto. Esas son las culpas reales. Y las culpas irreales generalmente son los y si hubiera. Y pues estas emociones, aunque parezcan muy difíciles, son señales de que estamos procesando activamente nuestra pérdida. Aunque parezcan todo lo contrario, que nos sintamos llenos de dudas, de culpas, eso quiere decir que vamos avanzando y que lo estamos trabajando. Y la conexión emocional, pues en el anhelo y la sensación de vacío, pues también son manifestaciones naturales de que, pues de nuestro amor y el vacío que nos está dejando nuestro ser querido, representan el espacio único que ocupaba con nosotros en nuestra vida y permitiéndonos sentirlos, pues es honrar la profundidad de nuestra relación y ya es normal sentirnos vacíos y así nos sentimos cuando perdemos a un ser querido. Nos sentimos vacíos, sentimos que nos hace falta. Llegamos a casa y la casa se siente sola, se siente vacía, pero es parte del amor que nosotros tenemos y del amor que sentimos. Técnicas de expresión emocional y saludables. Aquí nos describen unas técnicas. Por ejemplo, pues el camino del duelo se hace más llevadero
cuando encontramos formas significativas de expresar nuestras emociones, ya sea a través de palabras escritas, del arte que nace de nuestro corazón o el abrazo compasivo de quienes nos acompañan. A muchas personas les gusta tocar la guitarra, les gusta componer, les gusta pintar, les gusta tejer, les gusta hacer muchas cosas y eso nos ayuda y nos favorece. Hay personas que tocan la guitarra muy bonito y con mucho sentimiento y eso les ayuda y les favorece. Y recordemos, por ejemplo, los mejores autores, compositores que hemos tenido en México, pues son personas que están atravesando por un duelo, aunque sea de desilusión, como Paquita la del barrio, ¿verdad? Que le cantaba al desamor, a la infidelidad, pero era lo que ella sentía, eran sus duelos y era una manera en la que ella pues los trabajaba. Y en la expresión personal, pues podemos escribir el diario, escribir nuestros pensamientos más íntimos, nos permite dar voz al dolor silencioso, crear un espacio sagrado para nuestros recuerdos y observar con gentileza cómo evolucionamos día a día en nuestro proceso de sanación. Y es muy importante escribir un diario porque muchas veces hay cosas que no nos atrevemos o hay personas que no se atreven a platicarlas o a decirle al terapeuta, pero en el diario lo pueden escribir y ahí se pueden dar cuenta de que lo pueden salir adelante con esa situación. Y la expresión creativa, pues como el arte, pues como lo dijimos, la pintura, la música, la danza o cualquier forma de creatividad que encontremos, pues se convierte en un refugio donde nuestras emociones fluyen libremente y nos transforman el dolor en belleza, encontrando luz en medio de la oscuridad. Y la conexión con la comunidad también es muy importante. El apoyo social al compartir nuestra historia, como ya lo hemos dicho, con otros que atraviesan experiencias similares, descubrimos que no estamos solos, que no somos únicos, que hay más personas que también están en duelo y que no saben cómo procesarlo, que no se animan o no son capaces de platicarlo. Cada conversación, cada abrazo y cada palabra de comprensión teje una red de apoyo que nos sostiene y nos da fuerza pues para continuar y seguir adelante a pesar de todo. Y en la tarea 3, que es adaptarse a un medio sin el ser querido, aquí pues la adaptación tras la pérdida nos desafía a reconstruir nuestra vida tanto en lo cotidiano como en lo emocional y nos transformamos el dolor en un nuevo camino hacia adelante. Y algunos aspectos en la adaptación es la adaptación práctica, desarrollar nuevas capacidades para asumir responsabilidades que antes compartíamos, fortaleciendo nuestra autonomía día a día. Por ejemplo, va a haber actividades que nuestro ser querido hacía y que nosotros no hacíamos y que vamos a tener que hacerlas ahora nosotros. Entonces es muy importante también que nosotros tengamos la fortaleza para hacerla. Este proceso pues nos permite recuperar gradualmente el control de nuestra vida, construyendo una nueva normalidad paso a paso. Y acuérdense, yo siempre digo que el duelo nos cambia la vida, que aprendemos a vivir de una manera diferente sin esa persona. Y descubrimos nuevas habilidades esenciales, como por ejemplo dominar la preparación de los alimentos nutritivos. Si nosotros no hacíamos los alimentos y la persona, nuestro ser querido, era la que los preparaba o el que los preparaba. Administrar eficientemente las finanzas personales. A lo mejor la persona fallecida era la que llevaba las finanzas y ahora nos va a tocar hacerlo a nosotros. Mantener y cuidar nuestro espacio vital también es muy importante y que lo sepamos hacer y que nos organicemos para poder hacer las tareas que hacía la otra persona y ahora las vamos a hacer nosotros. Establecer rutinas diarias sostenibles.
Y bueno, pues el camino de la adaptación emocional, pues es un camino eh, un poco difícil, pero no imposible. La adaptación emocional, pues, es abrazar la transformación de nuestra vida mientras honramos la memoria de quien ya no está físicamente presente. Y este proceso, pues, nos implica cultivar conexiones significativas con otras personas, redefinir nuestro papel en las relaciones familiares y sociales, porque muchas veces si se muere la pareja o si se muere nuestro ser querido y tenía amistades que lo frecuentaban, pues frecuentaban a la familia y al morir o al fallecer esta persona, las amistades dejan de frecuentar. Pero si nosotros fomentamos que sigan frecuentándonos, va a ser mejor para nosotros porque nos van a ayudar a trabajar este proceso. Crear espacios sagrados donde el dolor y los recuerdos puedan coexistir. Por ejemplo, decir, este es mi espacio seguro, un altar, una recámara, un lugar especial en donde yo pueda ver mi álbum de fotografías, donde yo pueda escribir mi diario, donde yo pueda sentarme a recordar a mi ser querido. Y bueno, pues, la adaptación práctica y la adaptación emocional, pues ahí van, el camino después de una pérdida nos desafía, en 2 dimensiones fundamentales. Por ejemplo, el aprendizaje de nuevas habilidades para la vida diaria y la transformación emocional que nos permite honrar y recordar mientras seguimos adelante. Y el proceso de adaptación, pues, en este proceso es gradual y único para cada persona, requiriendo tanta paciencia como sea posible, como la necesitemos, como comprensión también hacia uno mismo y el desarrollo de habilidades prácticas, pues es la adaptación a la práctica, implica desarrollar y fortalecer nuestras capacidades más esenciales para mantener una vida funcional y equilibrada, en donde incluimos gestionar eficazmente las finanzas personales y presupuestos, creo que ya las repetimos, ¿verdad? Mantener y organizar el hogar de manera sostenible, si se repitió, establecer nuevas rutinas que permitan un equilibrio, proceso de sanación emocional. Está repetida, la vamos a pasar. Y organizando roles y responsabilidades. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, el equilibrio familiar se transforma profundamente, requiriendo pues que se reconstruya, que sea una reestructuración sensible y consciente de los roles de la familia para mantener la estabilidad y el bienestar de todos los miembros, porque acuérdense que cada miembro pierde su ser querido, aunque sea una persona que fallezca en la familia, sea el papá, sea un hermano, cada quien tiene su rol y su vínculo especial con ese ser querido. Entonces se requiere mucha sensibilidad y mucho cariño para poder reconstruirlos. La distribución del sistema familiar pues también cambia los roles, identificar y distribuir las funciones familiares y sociales antes desempeñadas al ser querido, como la gestión financiera, el mantenimiento del hogar o el cuidado emocional de otros miembros, se puede repartir entre los miembros de la familia para que no se cargue a una sola persona, ¿sí? Pero respetando los roles y no queriendo adquirir los roles de la persona fallecida, sino que al contrario, dividimos los roles, pero no tomamos el papel del fallecido, como por ejemplo en muchas familias en donde se muere el papá y la mamá le asigna al hijo mayor el rol del papá. Ahora, como ya no está tu papá, pues tú te vas a encargar de hacer esto, de hacer lo otro. O si es mujer, si se murió la mamá, el papá le dice a la niña o a la señorita, como ya no está tu mamá, pues tú vas a hacer las funciones de mamá, lavar la comida y X cosa. Entonces, aquí se trata de que haya un equilibrio y de que todos hagamos de todo. Y fortalecer las habilidades existentes
y cultivar nuevas competencias desde aprender a cocinar hasta manejar trámites administrativos, estableciendo sistemas de apoyo mutuo entre la misma familia. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer de todo. Nada más es cuestión de que aprendamos, de que practiquemos y de que nos ayudemos entre todos a reconstruirnos todos al mismo, pues no al mismo tiempo, porque cada quien vamos a nuestro ritmo, pero sí que todos participemos en esta reconstrucción. Y en el proceso de adaptación, pues sabemos que requiere tiempo y que reconozcamos que cada miembro de la familia pues tiene su propio ritmo de adaptación y que respetemos las diferentes individualidades, brindando el espacio necesario para procesar los cambios como compasión y paciencia, porque a lo mejor algunos van saliendo, van trabajando más y otros van muy abajo, entonces hay que tener compasión, hay que tener paciencia con estas personas. Y en las estrategias de apoyo, pues, son muy importantes. Por ejemplo, la comunicación familiar es muy importante para establecer espacios regulares de diálogo, donde cada miembro pueda expresar sus preocupaciones, sus necesidades y sugerencias para la nueva organización familiar, fomentando la escucha activa y el apoyo mutuo, porque muchas veces no se les toma en cuenta a todos los miembros de la familia. Generalmente 2 o 3 personas se encargan de todo, son los que toman las decisiones y se trata de que toda la familia participe, porque todos los miembros están en duelo y todos los miembros tienen el mismo derecho de participar en la toma de decisiones, tienen el mismo derecho de opinar y tienen el mismo derecho, pues, de desempeñar también funciones familiares. Y también, pues, en la búsqueda de apoyo es reconocer sin culpa cuando necesitamos ayuda externa o cuando uno de los miembros de la familia necesita el apoyo de una persona externa a la familia, ya sea profesional de nuestra red de apoyo para adaptarnos a las nuevas responsabilidades y mantener el bienestar de la familia. Entonces, acuérdense que el duelo bien vivido es el que se vive en familia, donde no nos tenemos que esconder de la familia para poder llorar, donde toda la familia puede hablar de su ser querido y donde si lloramos todos es bienvenido. Y en la tarea 4 pues es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Y el duelo, pues, es un puente entre 2 realidades, donde aprendemos a llevar a nuestro ser querido en el corazón y otra donde nos permitimos florecer nuevamente en el jardín de la vida, donde esta metáfora la podamos aplicar de una manera, pues, práctica y funcional, preservando la conexión emocional, cultivar los recuerdos más preciados como un tesoro íntimo, transformándolos en una fuente de inspiración y fortaleza interior, convertir el dolor en la ausencia en una conexión espiritual profunda que, que nutra nuestro crecimiento personal, encontrando un equilibrio, aprendiendo a soltar las ataduras del pasado sin perder la esencia de los momentos compartidos y comprender que el mayor homenaje a la memoria es de nuestro ser querido es vivir con la misma intensidad y amor con la que ellos nos enseñaron. Por eso muchas personas en las fiestas de Navidad o de Año Nuevo dicen, como ya no está mi ser querido, ya no tiene caso la cena de Navidad, ya no tiene caso la cena de Año Nuevo o del día último, pero sí tiene caso. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñaron a celebrar esas fiestas. Ellos de alguna manera nos llevaron de la mano y nos dijeron cómo celebrarlas. Entonces es una manera de honrarlas. Es por poner un ejemplo. Y abriendo nuevos horizontes, pues es permitirnos explorar nuevos caminos relacionados con la certeza de que el amor verdadero multiplica el corazón, no lo divide.
y redescubrir la magia de la vida con los detalles cotidianos como el amanecer o la risa de un niño y construir un nuevo futuro, crear nuevos proyectos, nuevos sueños que integren la sabiduría heredada de nuestro ser querido, no olvidado, reconocer que cada momento de felicidad y realización personal es un tributo a su legado y una celebración de la vida que compartimos. Y no se trata de olvidar, sino de recordar con amor y con mucho amor. El proceso del duelo nos invita a transformar ese dolor agudo de la pérdida, pues en un recuerdo luminoso y reconfortante, en donde nos permite mantener viva la esencia de nuestro ser querido mientras continuamos escribiendo nuestra propia historia. Y también hay un arte de recordar, recordar, mantener viva la memoria de nuestro ser querido a través de tradiciones familiares, de celebraciones significativas y pequeños gestos cotidianos que nos conectan con su legado, como puede ser, por ejemplo, en su aniversario, comer la comida favorita, ir al lugar favorito que a él le gustaba el día de su cumpleaños o de su aniversario, reconocer y aceptar con gentileza la realidad de la pérdida física mientras cultivamos un vínculo emocional nutritivo y duradero que nos acompañe en el camino. Y por ejemplo, pues no lo olvidamos, ahí lo estamos recordando, muchas veces hasta decimos, como decía mi ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuelo, y lo decimos, como decía el abuelo, como decía fulanito. Y en el camino del crecimiento, pues es aprender a convertir cada experiencia compartida y cada lección de vida en semillas de sabiduría que enriquecen nuestro jardín interior y fortalecen nuestro espíritu. Crecer, desarrollarnos emocionalmente, integrando el amor imperecedero y los recuerdos preciosos como cimientos de un nuevo capítulo vital, honrando así tu memoria con cada paso que damos. Y bueno, pues integrando la pérdida en la propia historia de nosotros. La pérdida no es solo es un evento que marca nuestro pasado, sino que es una experiencia transformadora que enriquece nuestra narrativa personal y nos ayuda a descubrir pues, nuevas dimensiones de fortaleza y de comprensión. En el proceso de integración, pues integramos la pérdida significativa, reconocerla como parte fundamental de nuestra historia, de nuestra vida, la reconstrucción de nuestra narrativa al tejer la pérdida en el tapiz de nuestra historia, descubrimos cada hilo del, de enseñanza que nos dejó nuestro ser querido y hacia la aceptación y la paz interior, pues descubrimos el camino hacia la paz interior. No significa olvidar, sino encontrar un nuevo, un nuevo significado de vida. Y en el proceso de integración, pues integramos la pérdida, significa reconocerla como una parte fundamental de nuestro viaje en esta vida, sin permitir que eclipse la riqueza y diversidad de nuestra experiencia vital. Es aprender a llevar el recuerdo con dignidad, permitiendo que coexista con nuevas alegrías y esperanzas. Y pues en la reconstrucción de la narrativa, pues al tejer la pérdida en el tapiz de nuestra historia, descubrimos que cada hilo de dolor también trae consigo hilos de sabiduría y comprensión más profunda. Esta nueva narrativa pues nos permite honrar lo perdido mientras construimos un futuro significativo, reconociendo que ambos aspectos pueden coexistir en armonía hacia la aceptación y la paz interior, pues es el camino hacia la paz interior. No significa olvidar, sino encontrar un nuevo equilibrio donde el dolor se transforme en comprensión y la pérdida en aprendizaje. Es un proceso que nos permite avanzar con serenidad, llevando con nosotros las lecciones y el amor
que la experiencia nos ha dejado mientras nos abrimos a nuevas posibilidades de crecimiento y conexión. Y aquí es donde empezamos a llevar una vida nueva. Este, ya son las 9, ¿le seguimos? Entonces, síganle. ¿Sí? Bueno, la teoría de Gordon como, ay, no alcanzo a leer aquí. ¿Qué dice? Como la, la teoría de Gordon, Histórico y evolución. contexto histórico y evolución, ¿sí? En el año de, bueno, en los 80, la teoría de Gordon revolucionó la comprensión del duelo, transformando la conceptualización del proceso desde una experiencia pasiva hacia un modelo de tareas activas que empoderan a la persona en duelo. Y en el contexto de su desarrollo, es un contexto histórico, en la década de los 80, la psicología atravesaba una transformación pues muy significativa, mientras los modelos anteriores como el de Kubler-Ross se centraban en etapas predeterminadas, el ambiente académico y clínico demandaba enfoques pues más dinámicos y personalizados para el acompañamiento del duelo. Y en la innovación conceptual, Worden introdujo el concepto revolucionario de tareas del duelo, alejándose de la idea de las etapas pasivas para enfatizar el rol activo de la persona en su proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque antes el paciente la persona en duelo, perdón, era pasiva, únicamente se le indicaba, se le prescribía medicación. ¿Por qué? Porque tenía los síntomas propios de un duelo, pero el médico se le tenía mucho respeto y el médico decía que estaba deprimido, que estaba nostálgico, que estaba enfermo. Incluso me acuerdo de un concepto que decían algunas, perdón, personas que trabajaban cuando fallecía un señor, un ser querido, perdón, decían que estaban atiriciadas yo me imagino que estaban en duelo, que estaban tristes, que estaban como deprimidos cuando estaban pasando por un proceso, incluso en los ranchos les ponían un moño rojo y el doctor, los médicos, los llevaban con el médico y les prescribía medicamento y la gente hacía lo que el médico les decía porque el médico era la máxima autoridad y los médicos en ese tiempo y gozaban de mucho prestigio. Entonces Worden pues vino a revolucionar esto. Ya no eran las etapas de la doctora Kubler-Ross como eran, no eran dinámicas, eran estables, iban oscilando, iban pasando. Acuérdense que las etapas de ella fueron como en el 66, más o menos, sí, ¿verdad? Y William Worden, pues en 1980 sacó sus investigaciones sobre el duelo y sacó estas tareas del duelo. Y tuvo mucho impacto y evolución. Este modelo evolución, a lo largo de 4 décadas, la teoría ha sido refinida mediante investigaciones clínicas y retroalimentada con prácticas, adaptándose a diferentes contextos culturales y a diferentes tipos de pérdidas. Tiene una influencia contemporánea, ya que su enfoque ha influido significativamente en el desarrollo de intervenciones terapéuticas moderadas, proporcionando un marco flexible que reconoce tanto la universidad del duelo como la singularidad de cada experiencia individual. Esto quiere decir que él reconoce, y es la verdad, que el duelo es universal. Todos pasamos por duelos y son experiencias individuales. Ningún duelo es igual, ni nadie vamos a vivir el duelo de nadie. Cada quien va a vivir su duelo. Evolución del concepto del duelo a lo largo del tiempo.
La comprensión del duelo pues ha experimentado una profunda transformación desde los rituales sagrados ancestrales, pasando por las estrictas normas sociales victorianas, hasta evolucionar hacia un entendimiento holístico que reconoce la singularidad de cada experiencia de la pérdida. ¿Sí? Ahora ya no vivimos el duelo como lo vivían en la época victoriana, es más, ni siquiera como lo vivían en los años 60 o en los años 70, en donde todavía las personas se vestían de riguroso luto, de negro, en donde escribían cartas de condolencias, cartas de pésame, en donde yo me acuerdo que daban unas estampitas eh, para invitar a la misa de, ¿cómo les llamaban? Misas de los aniversarios de los difuntos, pero tenían una misa especial, misa de Requiem, o no, no me acuerdo, Exequias, algo así, ajá, exequias, son misas de exequias, exequias. ajá. Entonces, había unas invitacioncitas así como especiales para eso. Y pues ya no se usan, ahora ya con las redes sociales, pues ya se pone un cartelito ahí, se les invita a la misa de aniversario luctuoso de tal persona y ya. Y en las perspectivas históricas tempranas, en la antigüedad, pues las civilizaciones más antiguas entretejían el duelo con lo sagrado mediante rituales elaborados. En el antiguo Egipto, los rituales de momificación y las ofrendas perpetuas manifestaban esta conexión, mientras que en Grecia las ceremonias fúnebres incluían lamentos públicos y ofrendas que duraban varios días. Esto quiere decir que tenemos una diversidad de culturas en todo el mundo y que cada cultura ha vivido el duelo de acuerdo a usos, costumbres y tradiciones. En la Edad Media, la cosmovisión cristiana transformó el duelo en un acto de trascendencia espiritual. Los rituales como las vigilias nocturnas, las procesiones fúnebres y las misas de requiem no solo honraban al fallecido, sino que servían como recordatorio de la mortalidad y la importancia de la preparación espiritual, ¿verdad? Y ahora ya no, ahora las funerarias se cierran a cierta hora, a las 9 o 10 de la noche, se cierran, la gente se va a dormir en algunas partes y otro día pues llegan ya a las 7, a las 8 de la mañana que abren la funeraria. Entonces, los tiempos, las tradiciones han cambiado de acuerdo a las costumbres de cada estado, de cada lugar. Aquí en Zacatecas, con algunas familias, pues así pasa, se cierra la funeraria y se abre otro día. O bien las personas ya no se velan, algunas de ellas se llevan nada más a misa y se llevan a enterrar. ¿Sí? Entonces, porque la familia no tiene tiempo de hacer los rituales que deben de, que se acostumbraba pues a hacer. Y poco a poco pues se van perdiendo estas tradiciones. Y de todas maneras, pues yo digo que Dios me libre de encabezar un desfile de eso. Por lo menos ahorita pronto. Y en la transformación de la era moderna, en el siglo XIX, la era victoriana institucionalizó el duelo como un ritual social codificado. Las viudas vestían de negro durante años, siguiendo un estricto calendario de luto, mientras la sociedad desarrollaba un elaborado lenguaje de símbolos y costumbres para expresar el dolor, desde joyería de luto hasta papelería con bordes negros, los moños, la ropa, no se escuchaba música, se encerraban, no salían, usaban mantos negros, su ropa toda era negra y tenían costumbres pues muy propias de la época y muy rigurosas. Y en el siglo XX, pues el advenimiento de la psicología moderna revolucionó la comprensión del duelo, los estudios pioneros de Freud sobre el duelo y melancolía en 1917 y el trabajo posterior de Kubler-Ross
establecieron las bases para entender el duelo como un proceso psicológico dinámico con manifestaciones predecibles pero individualizadas, en donde el duelo pues se vive de manera individual, donde el duelo es único. Y en la perspectiva pues contemporánea, en el siglo XXI, la visión actual integra múltiples dimensiones del duelo, reconociendo su naturaleza biopsicosocial y se valora la diversidad en las expresiones del dolor, desde el duelo digital en redes sociales hasta las terapias alternativas, mientras se enfatiza la importancia del apoyo profesional personalizado y las redes comunitarias de sostén emocional. Y esto es muy interesante porque ya estamos viviendo los procesos del duelo de una manera diferente. Ya las personas casi luego que tienen una pérdida, buscan tanatólogo, buscan una atención. Y bueno, como en todo, hay críticas y limitaciones de la teoría de Gordon, pues no todo el mundo está de acuerdo con estas teorías. Si bien la teoría de Gordon ha contribuido significativamente a la comprensión del duelo, presenta tres limitaciones fundamentales que requieren consideración. Su estructura lineal simplificada, una perspectiva sociocultural limitada y un enfoque excesivamente individualista. El problema de la linealidad es que aunque el modelo propone una progresión secuencial de tareas, la realidad del duelo es mucho más dinámica y más fluida. Las personas frecuentemente oscilan entre diferentes estados emocionales, por ejemplo, alternando entre el periodo de intensa negación y momentos de aceptación o experimentando simultáneamente la necesidad de recordar al ser querido mientras intentan adaptarse a su ausencia. Esta complejidad sugiere la necesidad de un marco teórico más flexible y más adaptativo, tanto como cada quien lo necesite y como sea necesario. Es insuficiente consideración sociocultural. La teoría tiende a universalizar experiencias que son profundamente culturales. Por ejemplo, mientras algunas culturas occidentales enfatizan el dejar ir como parte del proceso de duelo, otras culturas mantienen vínculos activos con los fallecidos a través de rituales continuos y prácticas conmemorativas. Además, factores como el acceso a recursos terapéuticos, las redes de apoyo comunitario y las creencias espirituales, pues pueden facilitar u observar significativamente el proceso de la elaboración del duelo. El sesgo hacia lo individual, el enfoque individualista del modelo no refleja adecuadamente cómo el duelo afecta y es afectado por los sistemas familiares y comunitarios. Cuando una persona atraviesa un duelo, toda su red social experimenta cambios significativos. Los roles familiares se redistribuyen, las dinámicas grupales se transforman y los procesos de sanación frecuentemente requieren una reconstrucción colectiva del significado de la pérdida. Esta dimensión social del duelo merece mayor atención teórica y práctica. Usos y prácticas de las tareas del duelo, pues en terapia. Aquí hay algunas. Las tareas del duelo, pues constituyen una herramienta terapéutica fundamental que transforma el proceso de sanación en un camino estructurado, proporcionando tanto la terapeuta como el paciente una guía clara y práctica para navegar este complejo viaje emocional. El marco teórico para la comprensión es ofrecer una estructura conceptual sólida que permite identificar y validar las manifestaciones del duelo en cada etapa, facilitando un diálogo terapéutico más profundo y una comprensión mutua de las experiencias vividas, promoviendo así un ambiente de confianza y de apertura emocional.
También las técnicas y herramientas terapéuticas a desarrollar intervenciones específicas y personalizadas para cada fase del duelo, incorporando técnicas de mindfulness, ejercicios de escritura terapéutica, rituales de despedida significativos y estrategias de autorregulación emocional adaptadas a las necesidades únicas de cada individuo y establecimiento de objetivos terapéuticos, diseñar un plan terapéutico progresivo con metas específicas y, y medibles para cada etapa, permitiendo evaluar el avance del proceso, celebrando los logros alcanzados y ajustar las intervenciones según sea necesario y manteniendo siempre el respeto por el ritmo individual de sanación de cada persona. Fortaleciendo el apoyo grupal en el proceso del duelo. Los grupos de apoyo transforman el camino solitario del duelo pues en una experiencia ya compartida donde la comprensión mutua y el acompañamiento colectivo se convierten en poderosas herramientas de sanación porque ahí las personas en grupo se dan cuenta que no están solas y que no son únicas en ese dolor, que hay más personas que tienen duelos y que lo comparten y que muchas veces dicen, híjole, de verdad que todos estamos pasando por diferentes duelos y nadie sabemos lo que llevamos dentro. A veces vemos a las personas y decimos, ay, qué padre se ve, no tiene, se ve como que no tiene problemas, pero realmente no sabemos qué es lo que carga esa persona. La creación de una comunidad de apoyo es muy importante. Construir un espacio sagrado de encuentro donde cada participante encuentre su voz y su lugar, permitiendo que las experiencias compartidas dejan una red de comprensión profunda y apoyo incondicional, fundamental para la recuperación emocional. Ambiente de validación y de empatía y cultivar un santuario emocional donde cada lágrima, cada historia y cada momento de silencio sean honrados con respeto y con compasión, permitiendo que la vulnerabilidad se transforme en fortaleza colectiva y esperanza renovada. Por eso es muy importante que en los grupos de ayuda haya personas que estén capacitadas para poder llevar un grupo de ayuda. Herramientas y estrategias de afrontamiento, facilitar el acceso a un conjunto integral de recursos terapéuticos, desde técnicas de mindfulness y ejercicios de expresión emocional hasta estrategias prácticas para manejar fechas significativas y momentos difíciles, empoderando a cada participante en su proceso único de sanación y haciéndoles saber que son únicos en su dolor, que solamente ellos, cada uno vive su propio dolor, que no son iguales todos. Híjole, ya voy a prisa porque ya sé que ya es tarde, pero ya me lo terminamos. Beneficios de comprender las tareas del proceso del duelo. Las tareas del duelo no son solo pasos a seguir, sino que son herramientas transformadoras que iluminan el camino hacia la sanación, permitiendo reconocer cada avance, por muy pequeño que sea, y que es parte vital de nuestra recuperación. Hay una guía estructurada para el proceso, pero no ofrece un mapa claro y comprensible que ayuda a navegar las complejidades del duelo, permitiendo identificar dónde nos encontramos en cada momento y hacia dónde nos dirigimos. Esta estructura actúa como una brújula que orienta cuando las emociones parecen abrumadoras, proporcionando claridad y dirección en momentos de confusión. Desarrollo de capacidades de recuperación, potencia nuestras capacidades de resiliencia al enseñarnos a reconocer, nombrar y honrar cada emoción que surge en el proceso mediante herramientas prácticas y estrategias específicas y fortalece nuestra habilidad para manejar los momentos difíciles, transformando la pasividad en acción constructiva y el dolor en comprensión profunda de nuestro proceso. Y en la transformación y crecimiento personal,
revela cómo el proceso de duelo, aunque desafiante, puede convertirse en un catalizador de crecimiento personal profundo. Nos enseña a integrar la pérdida no como un vacío permanente, sino como parte de una narrativa más amplia de nuestras vidas, permitiéndonos descubrir nuevas formas de conexión con nosotros mismos y con nuestro entorno, mientras construimos un significado renovado de nuestra experiencia. Y la actualidad de la teoría de Worden sigue siendo relevante. La teoría de Gordon no solo mantiene su vigencia, sino que se ha fortalecido con el tiempo, demostrando ser una herramienta fundamental en la comprensión moderna del duelo. Evolución y adaptabilidad de la teoría. Adaptación contemporánea, la teoría de Gordon ha evolucionado significativamente, incorporando aspectos cruciales como el impacto de las redes sociales en el duelo, la gestión de pérdidas en pandemias globales y la diversidad de expresiones culturales en el proceso de duelo. Esta flexibilidad ha permitido que el modelo permanezca relevante en contextos sociales cambiantes y efectividad del modelo de tareas es una validez de las tareas del duelo. El enfoque estructurado de Gordon proporciona un mapa preciso y práctico para navegar el proceso del duelo. Su efectividad se refleja especialmente en la capacidad de personalizar cada tarea según las necesidades individuales, permitiendo que tanto profesionales como dolientes adapten el proceso a sus circunstancias específicas. Evidencia científica contemporánea. Tiene el respaldo científico actual, investigaciones recientes en neurociencia y psicología del trauma han validado los principios fundamentales de Gordon. Los estudios demuestran tasas de recuperación significativamente mayores en pacientes que siguen este modelo, especialmente en casos de duelo complicado y pérdidas traumáticas. Esta evidencia empírica fortalece su posición como una de las teorías más robustas en el campo de la tanatología. Y bueno, pues aquí nos muestra una gráfica del crecimiento de su investigación y el impacto de estudio que tiene. Me la voy a saltar. Y bueno, aquí vemos la adaptación de las tareas del, espérenme que no veo, la adaptación de las tareas del duelo a diferentes culturas. Y esto es bien interesante porque no todas, por ejemplo, las tareas de las etapas de la doctora Kubler-Ross, como son obsoletas y no se pueden adaptar a otras culturas. La experiencia del duelo es tan diversa como la humanidad misma. Mientras algunas culturas celebran la vida a través de festividades coloridas, otras honran a sus difuntos en silenciosa contemplación, demostrando que no existe un camino único para procesar la pérdida. La diversidad cultural en el proceso del duelo, pues nos enseña que cada cultura desarrolla sus propios rituales y sus prácticas de duelo, reflejando siglos de sabiduría colectiva y adaptación social. La efectividad de las tareas del duelo depende fundamentalmente de su alineación con el contexto cultural del individuo, y los elementos fundamentales que influyen en el duelo. El proceso de la pérdida está profundamente arraigado en tres pilares culturales esenciales que son valores fundamentales como el respeto a los ancestros, a la celebración de la vida, las tradiciones ancestrales, como son los rituales específicos transmitidos a través de generaciones, los sistemas de creencias, que son las perspectivas espirituales y filosóficas sobre la vida y la muerte, y las expresiones culturales del duelo. La sabiduría cultural se manifiesta en diferentes formas de expresión del duelo, como cultura mediterráneas, con la expresión pública intensa del dolor a través del llanto y lamentos colectivos, en donde lloran, gritan y se lamentan. Las culturas asiáticas honran a los antepasados mediante rituales meticulosos y ofreciendo
y ofrendas simbólicas. Y las culturas indígenas tienen una celebración de conexión continua con los espíritus a través de las ceremonias comunitarias. Las dimensiones individual y comunitaria en la experiencia del duelo varía en su dimensión social según cada cultura. Las sociedades occidentales modernas hacen énfasis en el proceso individual y la terapia personal. Las sociedades tradicionales pues llevan el duelo como una experiencia colectiva que fortalece la cohesión social y el apoyo mutuo y crea espacios sagrados donde el dolor individual se transforma en conexión comunitaria. Y bueno, pues el duelo complicado y las tareas de Warden. El duelo complicado pues representa una forma muy particular y desafiante de aflicción que requiere atención especializada. Las tareas de Warden proporcionan un camino estructurado y validado científicamente para su tratamiento y su resolución. Las características del duelo complicado son: el duelo complicado se caracteriza por una intensidad emocional persistente que perdura más allá del tiempo culturalmente esperado, manifestándose con síntomas que superan en severidad al duelo normal. Este tiempo de duelo impacta significativamente en múltiples áreas: social, laboral, familiar y personal. Las manifestaciones del duelo complicado se evidencian a través de pensamientos intrusivos, recurrentes sobre la pérdida, patrones de negación persistentes y una marcada dificultad para integrar la realidad de la pérdida en la narrativa personal, incluso después de periodos muy prolongados. La función de la tarea de Warden constituyen un marco terapéutico sistémico y flexible que facilita la navegación a través de procesos de duelo, ofreciendo puntos de referencia claros para la intervención profesional. Y los beneficios terapéuticos pues nos permiten una evaluación precisa y sistémica de los puntos específicos donde la persona experimenta mayor resistencia o dificultad, facilitan la identificación de bloqueos emocionales y promueven el desarrollo de mecanismos adaptativos personalizados y proporcionan estrategias concretas para procesar la pérdida de manera gradual y sostenible. Y bueno, pues recursos adicionales para, no alcanzo a ver, a ver, ayúdenme ahí, por favor. Para afrontar el duelo. Para afrontar el duelo. Ok, gracias. El camino del duelo, pues, no tiene por qué recorrerse en soledad. Existe una amplia red de recursos y apoyos diseñados para acompañar en cada paso este proceso, tantos como nosotros queramos. El apoyo social y el grupal, grupos de apoyo, ya lo mencionamos, que son comunidades acogedoras donde podrías compartir tu experiencia en un ambiente de confianza y de respeto. Estos espacios pues nos facilitan la conexión y la comprensión, que comprenden el dolor desde la experiencia propia, ofreciendo no solo comprensión, sino también esperanza y estrategias prácticas, el apoyo profesional, el acompañamiento profesional especializado que proporciona un espacio seguro y personalizado para explorar las emociones, procesar la pérdida y desarrollar herramientas efectivas para manejar el duelo. Los terapeutas especializados pueden ayudarte a navegar la complejidad única de tu experiencia. Y los recursos educativos, por ejemplo, los libros, los artículos sobre duelo, el material cuidadosamente seleccionado y escrito por expertos que combinan conocimiento científico como sensibilidad humana. Estos recursos incluyen guías prácticas, ejercicios de reflexión y relatos inspiradores que iluminan el camino hacia la sanación. Y recursos en línea, por ejemplo, los sitios web y organizaciones, portales digitales accesibles 24/7 días de la semana, que ofrecen una biblioteca completa de recursos, desde artículos y videos hasta foros de discusión y consultas en línea,
y estas plataformas modernas facilitan la conexión ilimitada con una red de apoyo profesional y comunidades comprensivas, aunque son de doble filo. ¿Por qué? Porque Mm, muchos grupos no tienen bases científicas y se basan en cosas que no son reales y en vez de ayudar perjudican a las personas. Y pocas personas que están en duelo leen. Lo que menos tienen ganas es de leer. Tienen más ganas de hablar, de platicar, de que los escuchen, de sentirse acompañados. Pero bueno, es una herramienta. Y bueno, pues las conclusiones de las tareas del duelo como guía, no como, estas conclusiones son como una guía, no como una receta de cocina. El duelo, ya lo dijimos, es un camino único que cada persona recorre a su manera, donde la autocompasión se convierte en nuestra brújula y cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la sanación. La naturaleza individual del duelo son como las hojas, es como las hojas de los árboles. Cada proceso de duelo pues es único y es irrepetible. No existe un mapa predefinido ni un tiempo establecido para atravesar este valle. Cada persona encuentra su propio sendero hacia la aceptación y hacia la paz interior. La importancia del autocuidado. Durante este viaje, la autocompasión es tu mejor aliada. Honra tus emociones, permítete que las lágrimas fluyan cuando se necesiten hacerlo y recuerda que buscar apoyo no es señal de debilidad, sino de sabiduría y de valentía. El autocuidado es parte que te conecta el dolor con la sanación. Y el camino, pues, y también es un camino hacia la esperanza, aunque el dolor del duelo puede parecer un océano infinito, cada día trae consigo una nueva oportunidad de sanar. Este viaje, aunque desafiante, puede transformarse en un camino de autodescubrimiento donde el dolor gradualmente da paso a una nueva forma de amor y comprensión. La esperanza, como el sol naciente, siempre encuentra su manera de brillar a través de las nubes más oscuras. Acuérdense que detrás de la oscuridad viene la luz. Preguntas y respuestas, ¿sí? No alcanzo a leer, pero supongo que sí. Es necesario tener dudas sobre el proceso del duelo. Es natural tener preguntas durante el proceso del duelo y aquí encontrarás respuestas compasivas y orientación clara sobre cuándo y cómo buscar el apoyo que tanto necesitas. Dificultades en la aceptación de la pérdida. ¿Qué pasa si no puedo aceptar la pérdida? Bueno, pues la resistencia a aceptar una pérdida es una respuesta natural de protección emocional. La aceptación no significa olvidar, sino aprender a vivir con la nueva realidad a tu propio ritmo. Los grupos de apoyo y la terapia pueden brindarte un espacio seguro para expresar tus emociones y encontrar estrategias de afrontamiento efectivas. Comprendiendo el duelo complicado. ¿Cómo puedo saber si estoy en un duelo complicado? Bueno, pues el duelo complicado se distingue por un dolor persistente e intenso que no disminuye con el tiempo. Las actividades cotidianas se vuelven abrumadoras y notas un impacto significativo en tus relaciones personales y laborales. Señales para buscar ayuda profesional. Es importante buscar apoyo profesional cuando observes que tienes dificultad persistente para realizar actividades diarias después de varios meses de la pérdida, pensamientos recurrentes que interfieren con tu capacidad para encontrar momentos de paz o de alegría, tendencia al aislamiento y pérdida significativa de conexiones sociales importantes. Y bueno, pues otra vez no alcanzo a leer. Este viaje de aprendizaje sobre el duelo que hemos explorado juntos y las herramientas necesarias para atravesar este proceso con compasión y esperanza. Agradecimientos, gratitud por su participación, mi más sincero agradecimiento por compartir este espacio de aprendizaje y reflexión sobre el duelo. Su presencia y su participación han enriquecido profundamente esta experiencia.
Es un aprendizaje compartido. Confío en que los conocimientos y estrategias compartidos hoy les sirvan como guía en su camino personal, ayudándoles a navegar este proceso con mayor comprensión y serenidad. Las herramientas proporcionadas que hemos explorado juntos están diseñadas no solo para atravesar el duelo, sino para transformarlo en un proceso de crecimiento y sanación individual. Y pues les invito a recordar que cada paso en el proceso del duelo es válido y que buscar apoyo no solo demuestra fortaleza, sino también sabiduría. Están más preparados de lo que creen para enfrentar este difícil camino, el duelo. Muchísimas gracias por su atención. Yo sé que es tarde. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Edith. ¿Alguna pregunta, chisme, comentario o algo? ¿De allá? Bueno, lo importante de las tareas del duelo Warden, bueno, ahí están, pero no se lo tomen como que es algo de lo que yo le Como llamo una receta. el consuelo barato, la receta, sino simplemente es una exposición desde 1982, William Warden, y bueno, ahí están para que lo podamos nosotros ir trabajando. Y básicamente recuerden las tareas del duelo son reconocer la pérdida, si se murió, facilitar la expresión de emociones y sentimientos por parte del tanatólogo, sí, facilitarlo, ayudar a la persona que se dé cuenta a través de esta parte de sensaciones, emociones, sentimientos, acostumbrarse en un mundo en el cual ya la persona ya no va a estar, ¿verdad? Nunca más, y recolocar el ser amado o la pérdida en algún lugar de nosotros, porque la pérdida sí, sí pasó, ¿eh? ¿Qué? ¿Carballo eres odioso o qué? ¿Qué puso allá? Sí, sí, ya lo sé que soy odioso. Bueno, eso dice Fabi, que soy odioso. Bueno, pues Fabi, pues adiós. Achis. ¿Qué vamos a hacerle, no? Muy bien, muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta que William Gordon pues es un ponente más de la tanatología y hay muchísimos más como los que vamos a poder platicar, ¿sí? Como puede ser el mismo Robin Meyer, como puede ser Víctor Frank, ¿no? Que aún quedan pendientes por allá dentro de la historia de la tanatología y estas partes de las tareas del duelo de Warden, ahí están, ¿no? También recordar que ahí les venden en internet, hay los que me odian pueden amar a otros, son los colombianos que les venden las 15 tareas del duelo y te certifican, ¿eh? Las 15 tareas del duelo. Y es una exposición de pues, cómo vivieron ellos el duelo, hasta ahí. No es solución para otro duelo más que para el de los ponentes, ¿sí? Entonces abusados hay con lo que compran porque pues ahí se los venden por allá y hay promotoras que se pelean conmigo a cada rato, una de Puerto Rico. Entonces, pues bueno, supongo que para ellas debo ser el odioso. Muy bien, pues si no hay más, pues nos vemos, la próxima sesión y esperemos, que, que todo vaya bien, vaya como vaya. Entonces, el gerente de información, doctora, en fin, Moisés Aldana te manda agradecimientos, etcétera. ¿Vea? Entonces, ¿alguna otro por allá? Gracias, gracias, gracias. Muy bien. ¿Algo más, Doradit? No, pues muchísimas gracias. Sé que es un tema que estuvo muy extenso y que íbamos pues corriendo, pero para que tuvieran toda la información, la intención pues era dárselos, o sea, en mi escuela tengo que dárselos por el número uno, dos, tres, sin leer y sin tener más escrito, y espero que algún día vamos a llegar a eso. Estoy practicando para ser speaker. Pitcher, bueno, ok. Darles pitcher speaker Speaker. bueno, pues también te echas speeches, ¿no? Bueno, entonces,
pues estamos en contacto y nos vemos la próxima vez. Vamos a cenar y que les vaya muy bien. Buenas Muchas gracias, noches. buenas noches. Gracias, abrazos. Gracias por todo, que Buenas descansen, noches, buenas noches. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, doctor y doctora. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Adiós. Gracias. Que vaya muy bien. Buenas noches a todos. Hola, Luis. Buenas noches. Un placer. Buenas noches, que descansen. Igual. Ya le iba a contestar a Fabi, pero ya se fue. Dale, pues, chao, chao.